El viento soplaba con la furia de los dioses antiguos aquella tarde sobre las colinas de Nuevo México, donde el sol se hundía como un hierro rojo detrás de las sierras. El desierto estaba vivo, crujía, gemía, respiraba polvo y fuego. Y entre ese silencio inmenso cabalgaba un hombre solitario. Su nombre era Samuel Blake, ranchero de mirada cansada y alma herida. Hacía años que no sonreía. Desde que la fiebre se llevó a su esposa y la sequía le arrebató las tierras, Samuel se había convertido en un fantasma de carne y hueso. Trabajaba, bebía, dormía, y cada amanecer le dolía seguir vivo. Esa tarde lo encontró la tormenta. El cielo rugía con rayos que desgarraban las nubes y los relámpagos dibujaban figuras extrañas sobre la arena. Fue entonces cuando las vio, dos siluetas femeninas, arrastrándose entre la lluvia y el barro. Eran gemelas apaches, altas, de mirada salvaje y belleza casi sobrenatural. Llevaban las muñecas atadas con sogas rotas y la piel marcada por el látigo. Samuel se bajó del caballo sin pensar. Les cortó las cuerdas con su cuchillo y las cubrió con su poncho empapado. Ellas lo miraron como si vieran un espíritu, con miedo y con esperanza. Sin pronunciar palabra, las subió a su caballo y las llevó hasta su rancho, una vieja casa de madera en medio del vacío. Allí encendió el fuego, les ofreció pan y por primera vez en años sintió que el silencio no lo devoraba, sino que lo abrazaba. Las gemelas apenas hablaban inglés, pero cuando la tormenta amainó y el fuego crepitó entre sombras, una de ellas, la de mirada más intensa, se acercó. Su voz era baja, como el murmullo del río al caer la noche. «Tú nos salvaste». Samuel no respondió. «Nosotras queremos quedarnos contigo». La otra, idéntica, dio un paso al frente. El reflejo del fuego en su piel cobriza parecía una llamarada viva. Los dioses del desierto dicen que el hombre que salva dos almas une su destino al de ellas. Samuel tragó saliva. Su respiración se mezcló con la del viento que colaba por las rendijas. Aquel hombre que había olvidado lo que era sentir, volvió a temblar. No entendía si era por miedo, por deseo, o por la certeza de que aquella noche, en medio de la tormenta, su vida estaba cambiando para siempre. Afuera el cielo rugía. Adentro, tres almas heridas buscaban calor junto al mismo fuego. Y el desierto, como un testigo antiguo, guardó silencio. La tormenta había dejado un olor a tierra y relámpago. El rancho de Samuel Blake parecía un refugio perdido entre los cerros, rodeado por un mar de polvo, aún húmedo. Adentro, el fuego crepitaba lento, iluminando los rostros de las dos jóvenes que dormían envueltas en mantas. Samuel observaba en silencio. Aquellas gemelas apaches eran como dos espejos de un mismo espíritu. Una tenía los ojos del color de la miel oscura, la otra los tenía tan negros como la noche sin luna. Ambas eran altas, de presencia serena y mirada atenta. No había miedo en ellas, sino una calma antigua, como si llevaran siglos sobreviviendo a todo. El ranchero se acercó despacio, cuidando de no hacer ruido. Una de ellas despertó. No se movió, solo lo miró. «No te haré daño», dijo él con voz baja, cansada, sincera. La joven lo observó largo rato antes de responder. «Ya lo sé», susurró con un acento suave. «El viento no trae mentira en tus ojos». A Samuel le temblaron las manos. Aquellas palabras lo atravesaron con una calidez que hacía mucho no sentía. Se levantó, sirvió un poco de sopa y pan, y esperó a que ambas comieran. Les preguntó sus nombres. La de ojos oscuros dijo: «Me llaman Calla». «Ella es Talla, hijas del Valle del Trueno». Samuel asintió. «¿Qué les pasó?» Calla bajó la mirada. «Nos cazaban. Algunos hombres de uniforme no querían que volviéramos vivas». El silencio se volvió pesado. Samuel miró sus propias manos, curtidas por el trabajo, manchadas por la vida. «Están a salvo aquí», dijo al fin. «Nadie más va a tocarles un solo cabello». Esa noche el viento cambió de dirección. Afuera, los lobos aullaron en la distancia, como si anunciaran el principio de algo.
Dentro de la cabaña, el fuego proyectaba sombras que parecían danzar sobre las paredes, y Samuel sintió una paz que creía imposible. Calla y Talla hablaban en su lengua entre susurros, y de vez en cuando lo miraban, como si intentaran entender qué espíritu los había unido. «Los dioses del polvo te eligieron», dijo Talla en voz baja. «Dijeron que tu alma dormía». Samuel la miró sorprendido. «¿Y ahora despierta?» El hombre sonrió apenas. Una sonrisa leve, torpe, que hacía años no visitaba su rostro. Esa noche no hubo sueño, solo una calma tibia. El rancho, que antes había sido un sepulcro de recuerdos, volvía a tener vida. Afuera, el desierto respiraba, y en algún lugar entre la luna y la arena, el destino empezó a moverse. El amanecer llegó como una promesa quebradiza. La luz del sol se filtraba entre las tablas viejas del granero, pintando el aire de dorado. Samuel salió con el sombrero bajo y los ojos aún pesados. Afuera, el desierto despertaba con un murmullo antiguo. Los coyotes a lo lejos, el graznido de los cuervos, el silbido seco del polvo movido por el viento. Las gemelas ya estaban despiertas. Calla reparaba la cerca con una fuerza tranquila. Talla alimentaba los caballos, murmurando palabras en su lengua. Samuel las observó en silencio, sorprendido por su determinación. Aquellas mujeres no eran frágiles, eran parte del paisaje, como la arena o el sol. «No tienen que trabajar», dijo él. Calla levantó la vista y sonrió apenas. «No sabemos quedarnos quietas. El viento se enoja si no se le ayuda a moverse». Samuel soltó una risa corta, sincera. Por primera vez en años, alguien le hablaba con poesía. A lo lejos, el horizonte parecía arder. Una nube de polvo se levantaba detrás de las colinas. Samuel entornó los ojos, sabía lo que significaba. «Jinetes», dijo. El rostro de las gemelas cambió. En sus miradas se encendió un brillo de alerta. El reflejo de una vida siempre a la fuga. «Son ellos», susurró Talla, «los hombres de chaquetas azules». Samuel caminó hacia el establo y preparó su Winchester. «Aquí nadie los tocará. Si vienen por ustedes, tendrán que pasar sobre mí». Calla se acercó. El viento le agitaba el cabello oscuro y el sol la envolvía en un resplandor de fuego. «No deberías arriesgarte, hombre del polvo. No somos tu gente». «Ahora lo son», respondió él. El silencio se hizo espeso, y en ese silencio, algo invisible los unió. No era solo gratitud, era la certeza de que sus caminos habían sido escritos mucho antes de encontrarse. Esa noche Samuel encendió el fuego mientras el cielo rugía con truenos lejanos. Las gemelas se sentaron frente a él. No hablaron del peligro, solo del alma, de los sueños que se pierden en el viento. Talla alzó la vista y dijo: «El desierto recuerda a los que aman con pureza. Si mueres por alguien sin odio, el viento guarda tu nombre». Samuel miró el fuego. «Entonces quiero que el viento recuerde el mío». Calla lo observó con ternura. «Ya lo hizo», dijo, y en el resplandor del fuego, el hombre y las gemelas quedaron unidos por un lazo que ni la muerte ni el miedo podrían romper. Afuera el rumor de los cascos se apagaba en la distancia, pero el verdadero peligro apenas comenzaba a despertar. 3 días pasaron sin descanso. El viento soplaba distinto, más seco, más tenso. Samuel lo sentía en los huesos, como un presagio que no se atrevía a decir en voz alta. Los caballos se inquietaban al anochecer, y hasta el silencio parecía contener la respiración. Esa tarde, mientras el sol caía como una moneda encendida tras las sierras, el sonido de los cascos rompió la calma. 4 jinetes descendían por la ladera. Uniformes azules, armas al cinto y un aire de autoridad que olía a peligro. Samuel salió al porche. El polvo le cubría el rostro, pero su mirada era firme. «Buenas tardes, señor», dijo el hombre al frente con una sonrisa dura. «Buscamos a 2 mujeres indias. Dicen que escaparon de un convoy del ejército». Samuel apretó la mandíbula.
No he visto a nadie. Solo el desierto y mi sombra. El capitán lo observó con una mezcla de desconfianza y desprecio. Si llegamos a saber que las esconde, lo colgaremos de su propio establo. Cuando se alejaron, el polvo quedó flotando en el aire como una amenaza que no se disolvía. Samuel entró al rancho con el corazón golpeándole el pecho. Kaya y Taya estaban allí, inmóviles, con los ojos fijos en la puerta. Nos vieron en el valle, dijo Taya, no se detendrán. Samuel asintió. Entonces no esperaremos, nos iremos antes del amanecer. El resto de la noche fue un tejido de silencios. Samuel preparó las monturas, guardó agua y comida. Las gemelas ayudaban en silencio, cada movimiento marcado por la urgencia y la gratitud. Antes de que el fuego se apagara, Kaya se acercó. No tienes que hacerlo. Hombre del polvo, susurró. Ellos no te perdonarán. Samuel la miró, y en sus ojos cansados había una chispa de algo antiguo. Ya perdí todo una vez. Si los dejo llevarlas, me pierdo a mí otra vez. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, cargadas de algo más profundo que promesa o destino. Cuando el primer hilo de luz se asomó entre las nubes, partieron. El rancho quedó atrás, solo y quieto, con el fuego aún humeante como un corazón que no se apaga del todo. Cabalgaban en silencio, los tres contra el horizonte. Detrás, los jinetes del ejército los seguían, lentos pero implacables. El viento levantaba remolinos de arena, cubriéndolos como si el mismo desierto intentara esconderlo. Y en medio de aquel inmenso paisaje, Samuel comprendió que ya no era el mismo hombre. Su soledad había encontrado voz. Su silencio, nombre. Kaya lo miró, y sin pronunciar palabra supo que el amor ese que no se busca, que no se pide, había llegado en la forma del destino. El amanecer los encontró cabalgando entre sombras y resplandores. El cielo del desierto era un lienzo de cobre y sangre, los rayos del sol aún no tocaban el suelo, pero el viento ya traía el rumor de los perseguidores. Samuel cabalgaba al frente, la mirada fija en la línea distante donde las montañas se levantaban como guardianes antiguos. Detrás, Kaya y Taya montaban ligeras, silenciosas, con el cabello negro ondeando como alas. Sus cuerpos se movían al ritmo del caballo, seguros, acostumbrados al territorio salvaje. Durante horas no hablaron, solo el sonido de los cascos, el silbido del aire y el retumbar del corazón. A cada paso el desierto parecía observarlos. Las piedras brillaban con una luz rojiza, los cactus se erguían como centinelas de espinas, y el polvo levantado por los caballos dibujaba una estela dorada. Cuando el sol se alzó del todo, Samuel los guió hacia una grieta entre las rocas. Allí había un manantial escondido, un lugar donde el agua brotaba limpia y fría. «Descansen un poco», dijo él, «no nos encontrarán aquí». Taya se arrodilló junto al agua y hundió las manos con una sonrisa leve. «Este sitio conoce la paz», murmuró. «Aquí los espíritus no gritan». Samuel la miró. Por un instante el tiempo se detuvo. No eran fugitivos ni enemigos, eran tres almas buscando redención. Kaya se acercó con un gesto serio. «¿Por qué lo haces, Samuel Blake? ¿Por qué arriesgar tu vida por dos extrañas?» Él bajó la vista. «Porque no lo son». Kaya frunció el ceño. «¿Qué somos entonces? La razón por la que sigo respirando». El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado. Cuando el sol se volvió abrasador, volvieron a montar. Atravesaron cañones, dunas, valles resecos. El calor los envolvía como un manto vivo. Samuel sintió que el cuerpo le pesaba, pero cada vez que miraba a las gemelas, encontraba fuerza. Era como si el desierto los alimentara con su propia esencia, mezclando miedo y esperanza en cada respiración. Al caer la tarde, se refugiaron en una cueva natural. Desde allí podían ver el horizonte incendiado. Las gemelas encendieron un pequeño fuego. Samuel se sentó frente a ellas, y por un instante todo lo demás desapareció. Los soldados, la fuga, el pasado. Solo quedaban tres seres bajo el mismo cielo, compartiendo la misma llama. Taya habló con voz suave. «Los caminos del viento no se cruzan por casualidad. Cuando las almas se encuentran en medio del peligro, es porque los dioses las soñaron juntas». Samuel levantó la mirada. «Entonces espero que sigan soñándonos». Afuera, el viento se llevó las últimas luces del día.
Y allí, bajo la cúpula infinita del cielo, el hombre del polvo y las hijas del trueno sellaron su destino sin palabras, solo con el brillo del fuego reflejado en sus ojos. La noche cayó sobre ellos con un silencio que parecía tener vida. El fuego titilaba dentro de la cueva, y más allá el desierto se extendía como un océano dormido. Las sombras bailaban sobre las paredes de piedra, dibujando formas que parecían rostros antiguos. Samuel se mantenía despierto, vigilando. El eco de los cascos enemigos todavía resonaba en su memoria. Kaya se acercó con pasos lentos, envuelta en su manta. Sus ojos brillaban con un reflejo que mezclaba el fuego y las estrellas. «Este valle», dijo, «no es como los otros. Aquí viven los susurros». Samuel la miró sin entender. «Susurros». Talla, que escuchaba desde la oscuridad, respondió, «voces de los que murieron sin ser recordados. Dicen que si duermes en este valle, los sueños te hablan y te muestran lo que aún no has entendido». Samuel sonrió apenas. «Entonces que hablen conmigo. Hay mucho que no entiendo». Las gemelas intercambiaron una mirada. Luego Kaya tomó un puñado de arena y lo dejó caer lentamente sobre el fuego. Las chispas subieron como un enjambre de luciérnagas. «Nuestro pueblo fue traicionado», dijo con voz baja. «Nos entregaron a los hombres de uniforme como ofrenda de paz». Talla añadió con amargura, «Nos llamaban gigantes como si fuéramos maldición, pero solo éramos hijas del trueno, herederas del canto del cielo». Samuel las escuchó sin interrumpir. Sus palabras eran como heridas abiertas, pero había en ellas una nobleza que el dolor no había logrado destruir. «No sé si puedo salvarlas», dijo él al fin, «pero juro que nadie volverá a tocarlas mientras yo respire». Kaya lo miró, y por un instante el silencio del valle se volvió un latido compartido. «Entonces los susurros te elegirán a ti también», dijo. El viento sopló con fuerza, las llamas se doblaron, y Samuel sintió una corriente fría recorrerle la espalda, como si manos invisibles lo tocaran. En ese instante supo que algo más grande que ellos tres estaba moviendo los hilos. Durmieron poco. Samuel soñó con un halcón volando sobre un mar de arena y dos figuras gemelas caminando bajo su sombra. Despertó agitado con el fuego casi apagado. Kaya estaba de pie, mirando hacia el horizonte. «Nos encontraron», dijo. A lo lejos una columna de polvo se alzaba en la llanura. La persecución había comenzado de nuevo. Samuel apretó los dientes, cargó su rifle y miró a las gemelas. «Si quieren sus vidas, tendrán que ganarlas, pero no voy a huir más». Kaya asintió. Talla le tendió una lanza tallada en hueso. «Entonces lucharemos contigo, hombre del polvo». Los dioses nos unieron por una razón. El sol comenzaba a levantarse. El valle, envuelto en un resplandor anaranjado, parecía contener la respiración antes del destino. El primer rayo del sol cayó sobre las montañas como una espada de fuego. El valle se llenó de un resplandor que parecía venir de otro tiempo, y el aire olía a polvo, sudor y presagio. Samuel miró a las gemelas. Ninguno habló. No hacía falta. El ruido de los cascos se acercaba, rebotando contra las rocas como un tambor de guerra. Desde la cima, los soldados del capitán descendían con rifles brillando al sol. «Ahí están», gritó uno. El eco se perdió entre los cañones. Samuel tomó posición junto a una piedra grande, su Winchester apoyada en el hombro. Kaya y Talla prepararon sus arcos. Movían las manos con precisión ancestral, los ojos fijos, el corazón sereno. El viento soplaba fuerte, levantando remolinos de arena dorada. El primer disparo rompió el silencio. Samuel respondió con otro. El sonido fue seco, certero. Kaya soltó una flecha que zumbó como una nota musical y dio en la rueda de un carro, haciendo saltar las chispas. Durante minutos el valle fue un rugido. El polvo se mezcló con el fuego, el sol con el miedo. Samuel sintió un golpe en el hombro. Una bala rozó su carne. Cayó de rodillas, pero siguió apuntando. Talla corrió hacia él, lo ayudó a cubrirse tras una roca. «No te rindas», susurró. «El desierto protege a los que aman sin miedo». Samuel apretó la mandíbula. «Entonces que el desierto me vea». Con un esfuerzo volvió a disparar. El sonido rebotó en las montañas. Kaya avanzó gritando palabras antiguas. Su voz se mezcló con el viento, como si todo el valle respondiera a su llamado.
Los soldados confundidos retrocedieron. Uno de ellos vio algo que no supo explicar. 3 figuras envueltas en polvo y luz, de pie entre los rayos del amanecer. Por un instante pareció que el mismo sol los defendía. El capitán dio la orden de retirada, y así, en medio del humo y la arena, el eco de los cascos se alejó. Samuel cayó exhausto. Calla y Talla se arrodillaron junto a él. «Ya está», dijo Talla. El viento habló. El hombre del polvo respiró hondo. La sangre le corría por el brazo, pero sonreía. «Nadie recordará mi nombre», murmuró. Calla tomó su mano. «El viento lo hará». El sol se alzó del todo, las sombras huyeron, y el valle por primera vez en siglos conoció la paz. La tarde cayó sobre el valle como un manto dorado. El viento había callado, solo el crepitar del fuego llenaba el aire. Las montañas lejanas reflejaban los últimos destellos del sol, y el cielo se teñía de cobre y violeta. Samuel descansaba junto al fuego con el brazo vendado. Las gemelas se movían en silencio, preparando hierbas curativas, mojando paños, cuidándolo como si el destino mismo las hubiera puesto allí para hacerlo volver a la vida. Talla molía hojas en una piedra y el aroma del polvo mezclado con resina llenaba el aire. «No temas, hombre del polvo», le dijo. «Esta herida no es la última, pero tampoco será la que te lleve». Samuel sonrió apenas, cansado pero en paz. «He vivido años esperando morir y ahora solo quiero seguir mirando este fuego». Calla lo observó. En sus ojos había una ternura contenida, una fuerza tranquila. «El fuego no solo destruye», dijo, «también limpia. A veces quema lo que fuimos para que podamos nacer de nuevo». El silencio se hizo denso, hermoso. Las 3 almas estaban unidas por algo que iba más allá de la sangre o el miedo. Era una lealtad nacida de la pérdida y del coraje. Samuel alzó la vista hacia ellas. «No sé a dónde iremos», murmuró, «pero si el desierto nos deja, quiero que sigan conmigo». Talla se acercó y puso su mano sobre el suelo. «Entonces que la tierra escuche», dijo con solemnidad. «Si uno cae, los otros 2 levantarán su nombre». Calla tomó un palo encendido del fuego. «Y que el fuego sea testigo». Clavó la brasa en la arena, donde se apagó lentamente, dejando una marca negra con forma de espiral. Samuel repitió en voz baja: «El juramento del fuego». El viento se levantó de nuevo, suave, cálido, como una respiración viva. Las llamas danzaron alto por un instante, y Samuel juró que vio figuras de humo moviéndose alrededor, ancestros, espíritus, memorias. Las gemelas cerraron los ojos. Calla habló como si rezara: «Que el viento guarde nuestras huellas, que el fuego lleve nuestras voces, que el alma del hombre del polvo camine con las hijas del trueno hasta el fin del mundo». Esa noche, el fuego no se apagó. Parecía tener su propia voluntad, como si entendiera la promesa que había nacido junto a él. Samuel los observó a ambas, y sin palabras comprendió lo que nunca se dijo: que a veces el amor no es posesión, sino destino compartido, que hay almas que no se encuentran para amarse, sino para salvarse mutuamente. El amanecer siguiente nació rojo, como si el cielo sangrara sobre la tierra. El viento traía un olor conocido: hierro, cuero y miedo. Samuel despertó primero. No necesitó mirar mucho para saber que algo se acercaba. El silencio era distinto, tenso, vibrante. A lo lejos, un grupo de jinetes avanzaba, los mismos hombres de chaqueta azul con la furia del orgullo herido. «Nos encontraron», dijo Talla, poniéndose de pie. Calla ya sostenía el arco. Samuel apretó los dientes. «Entonces el juramento se cumple hoy». El sol subía y con él el rugido de los cascos. El valle se llenó de polvo y eco. Las sombras de los caballos parecían fantasmas danzando entre la arena. Samuel ordenó a las gemelas cubrirse entre las rocas, pero ellas se negaron. «No somos flores, somos trueno», dijo Calla con una sonrisa leve. Él asintió. Ya no había miedo en ninguno. El capitán gritó una orden. Los rifles se alzaron. El primer disparo cortó el aire. El eco del valle se volvió un canto salvaje. Samuel respondió con precisión. Una tras otra, las balas chocaban contra las piedras, levantando polvo y fuego. Las gemelas disparaban sus flechas, cada una silbando como un grito antiguo. En medio del caos, el viento comenzó a rugir. Era un sonido profundo, casi humano. Las arenas se levantaron como un muro vivo, cegando a los soldados. «Una tormenta», gritó uno, pero su voz se perdió entre la furia del viento. Samuel miró alrededor.
Kaya y Taya estaban allí, erguidas, con el cabello flotando como alas negras. Sus labios se movían, pronunciando palabras en su lengua ancestral. Parecía que hablaban con la tormenta, y la tormenta respondió. Un remolino descendió sobre el valle, envolviendo todo en un torbellino de arena y luz. Samuel apenas podía ver, pero sintió el calor del fuego, el rugido del aire, la vibración del suelo. Cuando todo terminó, el silencio fue absoluto. El polvo se disipó lentamente. No quedaban soldados, solo restos de cascos y huellas que el viento ya empezaba a borrar. Kaya cayó de rodillas. Taya la sostuvo. Se fueron, susurró. El viento los llevó. Samuel, atónito, dejó caer el rifle. ¿Qué fue eso? Taya sonrió débilmente. El juramento respondió. El viento seguía soplando, más suave ahora, como una caricia, y en ese soplo Samuel juró escuchar una voz. El hombre del polvo y las hijas del trueno serán uno con la tierra, hasta el último amanecer. El valle quedó en calma. El sol doraba los rostros cansados de los tres, y aunque el peligro había pasado, ninguno habló. Solo se miraron, con la certeza de haber cruzado algo más que una batalla, el umbral donde la vida y el espíritu se funden en un mismo latido. El sol ascendía lento, pesado, como si el cielo mismo quisiera verlos quedarse. El valle ya no era un campo de guerra, sino un santuario silencioso. El viento soplaba entre las piedras, moviendo las huellas hasta borrarlas, como si quisiera guardarlas dentro de sí. Samuel se sentó junto al arroyo que cruzaba la grieta de las rocas. El agua corría clara, reflejando un pedazo de cielo azul. Kaya y Taya estaban cerca, limpiando las heridas, recogiendo lo que quedaba del campamento. No había miedo ni prisa, solo el cansancio sereno de los que han sobrevivido a su propio destino. El viento los borrará, dijo Samuel mirando el horizonte. Nadie sabrá lo que pasó aquí. Kaya se acercó. El viento no borra, respondió. El viento guarda. Taya dejó el arco sobre la arena. Todo lo que amamos sigue vivo en algún lugar, a veces en la tierra, a veces en los sueños. Samuel miró a ambas. ¿Y ustedes? ¿Dónde irán ahora? Kaya miró hacia las montañas, donde el trueno nos llame. Pero no iremos solas. Taya sonrió. El viento lleva 3 nombres ahora. El silencio volvió cargado de un respeto sagrado. Samuel levantó su sombrero al sol. El aire olía a vida nueva. En ese momento comprendió que no era dueño de nada, ni del rancho perdido, ni del tiempo, ni siquiera del amor, solo del instante que compartía con ellas, allí bajo ese cielo inmenso. Y eso bastaba. El sol los envolvió con su luz. Las gemelas se alejaron unos pasos, mirando hacia las montañas. Kaya alzó la mano, despidiéndose con un gesto suave. El viento sopló fuerte, levantando polvo dorado que las cubrió por un instante. Cuando Samuel parpadeó, ya no estaban. Solo el eco de sus voces flotaba en el aire, entre las piedras y la arena. El viento recuerda, el fuego nunca muere. Samuel cerró los ojos, y en el murmullo del desierto oyó su propio nombre mezclado con el de ellas, una promesa viva, un canto que seguiría resonando mientras existiera el polvo, el trueno y el amor. El hombre del polvo se levantó, apoyó la mano en la tierra y sonrió. El cielo parecía más limpio, el desierto menos solo, y así, con el corazón en calma, caminó hacia el horizonte, dejando que el viento llevara su historia hasta donde los dioses aún sueñan con los que se amaron sin miedo. Dicen que el viento tiene memoria, que el polvo que cubre las llanuras del suroeste guarda los pasos de todos los que alguna vez amaron bajo ese cielo inmenso. Los ancianos afirman que, si uno cierra los ojos y escucha con el alma, puede oír el susurro de 3 voces, la del hombre que caminó sin dueño y las de las 2 mujeres que lo acompañaron más allá del horizonte. El valle donde ocurrió todo sigue existiendo. Nadie lo marca en los mapas, solo los halcones lo conocen. Allí el aire es más seco y las rocas conservan un color rojizo que al atardecer parece fuego dormido. Cada tanto, una tormenta levanta la arena y dibuja figuras que se disuelven enseguida, como si el desierto jugara a recordar. Samuel vivió allí durante muchos años. Después de la tormenta que borró al ejército y devolvió la paz, el hombre del polvo construyó una pequeña casa de adobe junto al arroyo donde había soñado con el halcón. La casa era sencilla, una cama de madera, un fogón de piedra, un corral vacío. En el techo colgaban 3 plumas negras, atadas con un hilo de cuero. Nadie más que él sabía a quién pertenecían.
Durante las primeras lunas, el valle lo trató con dulzura. Las noches eran frías, pero las estrellas parecían acercarse tanto que podía tocarlas. Samuel encendía el fuego cada tarde y hablaba con las llamas como quien conversa con viejos amigos. A veces creía escuchar respuestas, leves crujidos que sonaban a risas femeninas. El tiempo, sin embargo, es un animal paciente. Pasaron los inviernos, las manos se le llenaron de grietas y el cuerpo empezó a pesarle como una sombra mojada, pero el alma seguía firme. Cuando la soledad apretaba demasiado, Samuel tomaba el caballo, ya viejo también, y cabalgaba hasta el cañón donde una vez se alzó la tormenta. Allí, frente a la piedra marcada con la espiral del juramento, hablaba con ellas. Les contaba los cambios del mundo, los trenes que traían hombres de sombrero duro, las minas de plata que devoraban montañas, los pueblos que crecían como hierbas después de la lluvia. Todo se mueve, decía, menos este valle. Aquí aún sopla el mismo viento que las conoció. A veces llevaba ofrendas, una flor seca, un trozo de pan, un puñado de sal. Las dejaba en la arena y esperaba. Siempre llegaba un remolino que se las llevaba suavemente y Samuel sonreía. Era la respuesta que necesitaba. Con los años empezó a escribir. Usaba carbón y trozos de piel curtida. No escribía para otros, sino para el viento. En sus líneas contaba lo que su corazón no podía callar, que había conocido a dos mujeres tan altas como los sueños, tan fuertes como el trueno, y que en sus ojos había aprendido el sentido del fuego. Escribía también sobre el miedo, sobre la culpa de haber sobrevivido, sobre la certeza de que ningún amor muere si se nombra con fe. Guardaba los pergaminos en una caja de madera bajo el suelo, junto al fogón. Cuando ya no esté, murmuraba, que la tierra los lea. Una primavera, el arroyo volvió a correr, no lo hacía desde hacía décadas. Samuel lo tomó como una señal, lavó su rostro, miró al cielo y sintió que algo dentro de él despertaba. Esa noche soñó con el valle cubierto de flores amarillas. Calla y Talla caminaban descalzas, riendo, mientras el viento jugaba con sus trenzas. Cuando él trató de alcanzarlas, el suelo se volvió luz y su cuerpo se hizo liviano. Despertó con lágrimas y una sonrisa. Pronto, susurró, falta poco. Siguió viviendo un tiempo más. Los años dejaron de contarse. El cabello se le volvió blanco, los ojos color del cielo nublado. Pero en su interior seguía ardiendo la chispa que había encendido junto a ellas. Cada amanecer apoyaba la palma en el suelo y decía, aquí sigo. Una tarde de otoño, mientras el sol bajaba y el aire olía a madera quemada, sintió un temblor en el pecho. No era dolor, sino una vibración conocida. El viento entró por la ventana, levantó el polvo y apagó la vela. Samuel cerró los ojos y escuchó una voz. Ya es hora, hombre del polvo. El fuego del fogón creció solo. Las llamas formaron una espiral, la misma que marcaba la piedra del valle. Samuel se levantó con calma. Frente a él, dos figuras emergieron de la luz. Calla sonreía con esa mezcla de fuerza y dulzura que recordaba a la lluvia sobre piedra. Talla lo miraba con ternura grave, como quien observa algo sagrado. «Nos esperaste bien», dijo Calla. «Nunca dejé de hacerlo», respondió él. El aire se volvió dorado. El sonido del mundo se desvaneció. Cuando el viento se calmó, la casa estaba vacía. La casa del valle quedó sola, pero no vacía. Durante muchas lunas, el viento sopló de un modo distinto, más cálido, más hondo, como si respirara recuerdos. El arroyo volvió a secarse, pero en sus orillas brotaron flores pequeñas, del color del oro viejo. Nadie entendió de dónde venían. Pasaron los años. Los nuevos viajeros, mineros, pastores, mercaderes, cruzaban el desierto sin saber que sus pasos tocaban tierra sagrada. Algunos decían que al caer la noche veían un resplandor en el horizonte, como si un fuego lejano danzara sin apagarse nunca. Otros juraban escuchar tambores ocultos bajo la arena. Un día, una mujer anciana de la tribu Chiricahua llegó al valle. Nadie la acompañaba. Caminó despacio, apoyada en un bastón de madera tallada. Llevaba el rostro cubierto por un velo de piel y collares hechos con huesos de águila. Se detuvo frente a la cabaña de Samuel, que aún resistía, agrietada pero firme, como si la tierra la protegiera. Entró sin miedo. Dentro olía a madera seca y polvo antiguo. Sobre el suelo halló la caja enterrada junto al fogón. La desenterró con paciencia. Dentro encontró los pergaminos. Los desplegó uno a uno y leyó bajo la luz del amanecer.
Eran palabras escritas con fuego y polvo. Allí Samuel contaba su historia, pero no como un hombre que amó, sino como un hombre que comprendió. Hablaba de los sueños que lo guiaron hasta las gemelas Apaches, del miedo que se volvió destino, de la fuerza invisible que unía a tres almas más allá de la carne. Hablaba del viento, del fuego, de la tierra, y al final escribió una sola frase en lengua apache, que la anciana reconoció y recitó en voz baja: Nadetago Shidi Yehe. El amor no muere, solo cambia de forma. La anciana lloró, no por tristeza, sino por gratitud. Comprendió que aquel hombre, un ranchero extranjero, un hijo del polvo, había sido elegido por los espíritus para completar un círculo. Esa noche encendió una fogata frente a la cabaña y cantó un viejo canto de paso. El viento la acompañó. Cuando terminó, dejó la caja sobre las brasas. Las llamas la devoraron sin humo y el fuego se volvió azul. Desde entonces la historia comenzó a viajar. Los jinetes que cruzaban el desierto contaban haber visto tres sombras moverse entre las dunas, siempre juntas, siempre hacia el poniente. Los niños de las aldeas crecieron escuchando la leyenda del hombre del polvo y las hijas del trueno. Decían que si uno se perdía en el desierto y gritaba su nombre, el viento respondía guiándolo de vuelta al camino. Pasaron los siglos, el mundo cambió, el ferrocarril cruzó los valles, las ciudades se levantaron donde antes solo había polvo y canto, los pueblos nativos fueron desplazados y el desierto empezó a olvidar sus propios nombres. Pero el valle siguió allí, ningún mapa lo marcaba y ningún explorador lograba hallarlo dos veces, solo el viento sabía llegar. A mediados del siglo XX, un joven arqueólogo, descendiente de rancheros y mestizos, encontró por casualidad una piedra grabada con tres figuras. Eran simples pero poderosas, dos mujeres de trenzas largas y un hombre con sombrero. Sobre ellos una espiral y un símbolo de trueno. El muchacho no entendía su origen, pero algo dentro de él lo conmovió profundamente. Decidió buscar más. Durante semanas recorrió la zona. Entre los restos de piedra y arena halló fragmentos de cerámica pintada con los mismos símbolos, y una tarde bajo el último sol vio algo moverse. Eran tres remolinos pequeños que giraban en perfecta armonía. El aire se volvió más cálido, un perfume a resina y humo llenó el cañón. El joven sintió que el tiempo se detenía. Entonces escuchó un susurro. No fue sonido humano, sino algo más profundo, como si la tierra hablara desde su respiración. Escucha al polvo, hijo del viento. El fuego no muere. El joven se arrodilló. No sabía por qué, pero sintió gratitud. Encendió una cerilla, la dejó caer sobre la piedra y vio cómo la llama se extinguía sola, sin dejar ceniza. Desde ese día su vida cambió. Abandonó la universidad y dedicó su vida a recopilar relatos orales de las tribus del suroeste. Años después, publicó un libro titulado El canto del polvo. En él hablaba de tres espíritus guardianes del desierto, de un amor que trascendió el tiempo y de la promesa que el viento sigue cumpliendo cada amanecer. El libro fue leído por pocos, pero recordado por todos los que lo entendieron. Uno de ellos, un viejo poeta, escribió en los márgenes: «Esto no es historia, es verdad recordada». Y así, siglo tras siglo, la leyenda sobrevivió. El tiempo avanzó, como una serpiente luminosa que cambia de piel sin morir. El valle siguió oculto, pero su rumor nunca cesó. Cada cierto número de generaciones, alguien soñaba con él. Un pastor, una niña enferma, un viajero sin rumbo, todos veían lo mismo. Un hombre de mirada serena, de pie entre dos mujeres envueltas en viento, con el fuego encendido a sus pies, y siempre al despertar sentían una paz que no podían explicar. El mundo moderno no tuvo tiempo para leyendas, el ruido de las ciudades, los trenes eléctricos, las luces que borraron las estrellas, y sin embargo el viento seguía soplando igual, paciente eterno. Una noche, ya en el siglo XXI, una joven fotógrafa mexicana llamada Elisa Valdivia emprendió un viaje hacia el desierto del suroeste. Buscaba imágenes para su proyecto Fuego Antiguo, una serie sobre los lugares donde la historia se había borrado, pero la energía seguía viva. No sabía nada del mito, solo siguió una corazonada.
Durante días recorrió los llanos de Nuevo México hasta que una tormenta de arena la obligó a detenerse. Acampó junto a unas rocas rojizas en un valle que no aparecía en ningún mapa. Esa noche el viento cambió. No era frío, sino cálido, vibrante. Las partículas de arena parecían brillar, como si el aire tuviera memoria. Elisa tomó su cámara y empezó a grabar, pero la lente no captaba nada. Entonces levantó la vista. Frente a ella, 3 siluetas se dibujaban contra la neblina dorada. Una alta y delgada, con un sombrero inclinado, 2 más, de trenzas largas, una a cada lado. No se movían, solo la miraban. El corazón de Elisa latía con fuerza. ¿Quiénes son?, susurró. El viento respondió con un eco suave, casi humano. Somos lo que nunca muere. La fotógrafa cayó de rodillas. Las lágrimas le corrieron sin saber por qué. El aire olía a fuego y resina, a lluvia sobre piedra. Cuando parpadeó, las figuras ya no estaban. Solo el viento seguía danzando, formando una espiral de polvo que se desvanecía lentamente. Dejó su cámara encendida toda la noche. Al día siguiente, al revisar las imágenes, no vio figuras, pero sí algo imposible, 3 destellos de luz que formaban una espiral dorada y en el centro una sombra con forma humana. Elisa comprendió sin palabras, renunció a publicarlas, guardó la memoria en un cofre de madera y escribió una sola frase en la tapa: el fuego nunca muere. Años después, cuando Elisa envejeció, donó su archivo a un pequeño museo de historia apache. Entre los documentos, un joven investigador encontró aquella caja, la abrió y leyó la inscripción. Intrigado, viajó al valle. No encontró ruinas ni cabañas, pero el aire lo envolvió con un silencio diferente, como si el mundo respirara más despacio. En el centro del valle había una piedra lisa, y sobre ella, tallada con precisión imposible, una espiral. El joven se sentó frente a ella, encendió una vela, el viento sopló, pero la llama no se apagó. Entonces comprendió que aquel fuego no necesitaba aire para existir, vivía en la memoria, en el polvo, en el corazón de todos los que aún creían en algo más grande que la vida misma. Y fue allí, frente a esa piedra, donde escribió las últimas palabras del nuevo libro que nacería siglos después de la leyenda. El amor no muere, se transforma en viento, y el viento en canto. Cuando lo escuches, no lo temas, es el polvo que recuerda tu nombre. Los científicos dirán que el viento es solo aire en movimiento. Los poetas sabrán que no, porque cada vez que el sol cae sobre el suroeste, las sombras del desierto parecen girar en espiral, formando 3 figuras que se disuelven con la luz, y el eco que deja el viento al pasar no es solo un murmullo, es una canción antigua, una promesa que viaja entre los siglos. Los apaches aún cuentan que cuando las tormentas rugen con fuerza, el trueno no es otra cosa que las gemelas del viento llamando a su amado, y que cuando la arena se arremolina en círculos perfectos, el hombre del polvo camina con ellas, invisible, vigilante, como guardián del fuego que une los mundos, porque todo lo que alguna vez fue amor verdadero sigue respirando en algún rincón del tiempo. El polvo no olvida, la tierra escucha y el viento canta. Así termina el canto que comenzó con un rescate y se convirtió en leyenda, el canto de un ranchero que desafió al miedo, de 2 mujeres que desafiaron al destino y de un fuego que desafió a la muerte. El sol se oculta detrás de las montañas, la arena brilla como oro y el viento una vez más susurra: mientras alguien ame, seguiremos aquí. Y el desierto responde con voz de eternidad: el fuego nunca muere.